Que sean muy bienvenidos todos para la presentación de la escuela dominical. Siempre estamos haciendo esto pregrabado debido al toque de queda que impera en Guatemala los días sábado y domingo. Pero aquí estamos y usted nos puede escuchar. La escuela dominical de esta vez lleva por título Abraham y Lot. Y el pasaje de estudio es Génesis 13 del 1 al 8 y Génesis 18 del 16 al 22. La lectura devocional se encuentra en Romanos 12 del 1 al 21. El texto para memorizar se encuentra en Romanos 12:10 y dice de esta manera: amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. Y para cantar se sugieren los himnos del himnario Corazón y Vida 148, 202 y 210. Recuerda que el himnario Corazón y Vida es el himnario oficial de las iglesias evangélicas Amigos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y oiga, el himnario Corazón y Vida es un himnario excelente. Aquí no va a encontrar canciones mundanas, no va a encontrar canciones carismáticas, solo va a encontrar todo lo que a Dios le agrada. Encontrará los verdaderos himnos legítimos. Y les recomendamos que en su iglesia utilicen el himnario Corazón y Vida. Y por supuesto, para cantar himnos especiales también. No hay himnos mejores que los que están en el himnario Corazón y Vida para cantar himnos especiales. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy cantándoles yo el hermoso himno La visión de la cruz, de el poeta chiquimulteco Raúl Mejía González. Traté de buscarlo en internet y encontré a otra persona ahí como autor. Eso es falso, completamente falso. El autor legítimo es Raúl Mejía González. Y por supuesto, la letra no la tenía ni bien, ni estaba completo tampoco, pero tenía el nombre de alguien ahí. Eso es incorrecto hacer, completamente fuera de norma. Pero aquí tenemos el himno La visión de la cruz y se los voy a cantar, y yo mismo toco el piano y un grupo de hermanos de la iglesia que me acompañan cantando también. Queremos que si usted quiere cantar junto conmigo, pues también lo pueda hacer. Entonces vamos a comenzar con este himno, La visión de la cruz. Largos años vagué por la senda del mal, sin consuelo, sin fe, sin amor, y la sombra fatal de la senda que oye puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz.
le vi, y al cantar cual cimbel me constriñe el amor de mi rey. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz. Peregrino que vas por el valle del mal, y a tus sendas soles de dolor, si en tu sed llevas hoy esa carga fatal, ven y ponla a los pies del Señor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz. Es hermoso decir, ya no soy lo que fui, hoy me impulsa el amor de Jesús. Sus palabras ya oí y ansío morir, abrazado por siempre a su cruz. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz. Gracias a Dios por este hermoso himno. Le decía que fue compuesto por el profesor Raúl Mejía González. ¿Quién fue Raúl Mejía González? Él fue un profesor en los institutos de Chiquimula, pero tenía un problema grave. Le gustaba mucho beber alcohol, bebía licor y se emborrachaba terriblemente. Pero un día él creía estar endemoniado y los demonios le ordenaron salir de la ciudad y él obedeció y se fue. Al llegar fuera de la ciudad le ordenaron acostarse en el monte, en la grama, y él se acostó. Cuando estaba acostado sintió que se empezó a hundir y empezó a sentir que salía humo y calor de abajo. Consideró él que era el infierno. Se levantó apresuradamente y salió corriendo tratando de encontrar un revólver o un puñal para suicidarse. Iba corriendo y de repente llegó a una esquina, y al llegar a esa esquina no sabía
para dónde seguir, si para allá o para acá. Y entonces oyó una voz que le dijo, métete a la misión evangélica y de ahí no te sacan. Y entonces cruzó hacia la misión evangélica. La puerta estaba abierta y él entró, y ahí estaba el misionero Don Guillermo Stanton. Cuando entró a la iglesia, los demonios le dijeron, te has escapado, pero no te dejaremos de seguir. Entonces el misionero le dijo, aquí está usted con Jesús, y donde manda Jesús no manda Satanás. Y los demonios estaban debajo de la mesa, pero huyeron para siempre. Ese es don Raúl Mejía González. Después fue profesor en el colegio Amigos y poco tiempo después de eso falleció. Ahora entramos a la lección de hoy con el tema de Abraham y Lot. Nuestro pasaje para estudio lo encontramos en Génesis capítulo 13, versículos del 1 al 8 y capítulo 18, versículos 16 al 22. La lectura devocional, Romanos 12, 1 al 21. El texto para memorizar, Romanos 12, 10, que dice así: amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. Para cantar se sugieren los himnos del himnario Corazón y Vida 148, 202 y 210. Y el pasaje impreso lo vamos a leer en este momento. Comenzamos con Génesis 13, del 1 al 8, que dice así: subió pues a Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Hai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Y asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque su hacienda era mucha, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el perezeo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ahora pasando al capítulo 18 con versículos 16 al 22, que dice así la palabra de Dios: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, porque yo le he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Y apartáronse de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Oremos. Padre amante, gracias por la lectura de tu palabra, y ahora te suplicamos en el nombre de Jesús que ésta lleve bendición a todos. Te lo suplicamos confiando en el nombre de Jesús. Comenzamos con la explicación de cada uno de los versículos que hemos leído. Comenzamos por Génesis capítulo 13, versículo 1.
Y oiga lo que dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Escuche bien, Abraham, que todavía se llamaba Abraham, había ido a Egipto, y habiendo descendido hasta allá a Egipto, él retornó, o sea que subió, dice aquí Abraham, desde Egipto hacia el mediodía, y por supuesto el mediodía es el sur. Y dice que andaba él, o sea Abraham, con su mujer, con todo lo que tenía. Ya tenía hacienda, mucho ganado, posesiones y todo eso, pero también con él Lot. Lot no lo había querido dejar. Desde el principio Lot lo siguió. Lot era su sobrino, hijo de su hermano Nacor. Ahora el versículo 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Oye, usted bien, Abraham era muy rico. Ahora muchas personas dicen, pues así como Abraham era rico, yo quiero ser rico también. La ambición, y recuerde que la ambición es pecaminosa. Abraham era muy rico porque había muy poca gente en aquel tiempo. Entonces, toda la riqueza estaba en pocas personas porque pocas personas existían. Pero ahora que hay tantísima gente, tiene que dividirse toda esa riqueza entre tantísima gente. Entonces ahora no podemos ser igualmente ricos como fue Abraham. Dice que tenía mucho ganado y también plata y oro. En aquellos tiempos abundaba el oro. Versículo 3 dice, y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía. Otra vez regresó Abraham de la parte del mediodía, o sea, de la parte del sur. Regresó hacia Betel. Y Betel quiere decir casa de Dios. Es que ahí se le había aparecido Dios a él. Hasta el lugar en donde había estado antes su tienda entre Betel y Hai. Esto es en la tierra de Canaán. Y luego dice el versículo 4, al lugar del altar que había hecho ahí antes. Lo había hecho cuando Dios se le apareció, cuando Dios le habló ahí en Betel, y como era Dios quien habló, él le puso por nombre Betel, que quiere decir casa de Dios. Y al llegar ahí dice que invocó a Abraham el nombre de Jehová. Él siempre invocaba el nombre de Jehová. Y la misma Biblia dice que todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y en el versículo 5 dice, asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Oiga usted, Abraham tenía mucha hacienda, tenía mucho ganado, tenía de todo, así, pero también Lot, y estaban juntos en el área. Y dice el versículo 6 que la tierra no podía darles para que habitasen juntos. No alcanzaba la tierra, era muy pequeña como para que los dos estuvieran ahí, porque su hacienda era mucha y no podían morar en un mismo lugar. Ya esto estaba generando un conflicto. ¿Se da cuenta usted? Sí, esto estaba generando un conflicto. Y el versículo 7 dice que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. La contienda, o fíjese bien, no fue entre Abraham y entre Lot. No, ellos eran tío y sobrino. No había dificultad entre ellos, pero sí entre sus pastores. Los pastores empezaron a pelearse unos con otros por la tierra, que aquí me pertenece a mí y los otros también, aquí me pertenece a mí. Entonces, y además de que era mucho el ganado de Abraham y mucho el ganado de Lot, también ahí habitaba, dice aquí, el cananeo y el pereceo, más gente en la misma región. Ahora llegamos al versículo 8, que dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre mí y ti. Por supuesto, entre ellos dos no había ningún altercado, pero así le está diciendo a Abraham,
no haya ahora altercado entre mí y ti, y entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, o sea, somos de la misma familia. No eran hermanos, era tío y sobrino, pero eran de la misma familia, y por eso dice aquí, porque somos hermanos. Pasamos ahora al capítulo 18, versículos 16 al 22. Se cambia un poquito el tema. En medio de eso se había separado Lot de Abraham. Abraham puso a Lot que escogiera la tierra que quería, y por supuesto Lot escogió la mejor tierra, la de la llanura y todo eso, la mejor tierra, y le dejó a Abraham la montaña, la tierra que era menos buena, se puede decir así. Él fue, como decimos, alagartado, Lot, pero él se estableció ahí por donde estaba Sodoma y Gomorra, y ahí vienen las consecuencias de su mala escogencia. Y dice aquí, versículo 16, los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Estos eran varones de Dios, o sea, eran ángeles de Dios que llegaron para hacer juicio por la terrible maldad de Sodoma y Gomorra. Y hablando de Sodoma y Gomorra, debo decirle, Sodoma y Gomorra quedaban exactamente ahí donde está el Mar Muerto en la actualidad. En aquel tiempo no existía el Mar Muerto, sino dos grandes ciudades, Sodoma y Gomorra. Pero cuando vinieron los juicios de Dios sobre Sodoma y Gomorra, que Dios quemó todo, quemó hasta la tierra, hizo un gran hoyo en la tierra por medio del fuego, y como por ahí pasaba el río Jordán empezó a llenar el gran hoyo y se formó el Mar Muerto. Y sepa usted que el Mar Muerto no tiene desagüe, ahí muere todo, ahí se queda todo, ahí no hay embarcaciones, ahí no hay nada, ahí no vuelan las aves por encima, ahí no hay peces, nada. ¿Por qué? Porque es un mar muerto, envenenado con azufre especialmente. Pues seguimos con el versículo 17. Dice aquí, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios ya había escogido a Abraham, y Abraham ya estaba en la región donde tenía que estar. Entonces dice Dios, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué estaba pensando Dios hacer? Estaba pensando destruir a Sodoma y Gomorra. Versículo 18 dice, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, ¿cómo le voy a esconder lo que pienso hacer? Es lo que Dios pensó. Ahora, el versículo 19 dice, porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ese habría de ser Abraham, aquel hombre que entrenaría bien a sus hijos. Eso nos falta en nuestro día. Hay muchos pastores que tienen hijos muy perversos, muy malos, más malos que los incrédulos, aún así, hasta ahí llega la cosa. Y esa es una falla pastoral, porque el pastor debe cuidar de sus hijos, que sean fieles a Dios. Eso. Pero aquí, miren, Abraham estaría enseñando bien a todos sus hijos, estaría enseñando bien a cada uno de todos ellos. Ahora el versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, es la voz de Dios, Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Por supuesto que no era el clamor de Sodoma y Gomorra en sí, sino de los pueblos vecinos, acerca de la maldad profunda de Sodoma y Gomorra. Casi solo se habla de Sodomía, pero está Gomorría también, porque también está Gomorra. Eran dos ciudades y las dos eran malignas. ¿Qué era lo que pasaba con Sodoma y Gomorra? Primero había mucha violencia entre la gente, violentos, pero
El pecado más horroroso que tenían era que eran homosexuales, así como pasa hoy en los Estados Unidos y en otros países, que quiere reinar el homosexualismo, una cosa que Dios odia, repugnante completamente delante de Dios. Sepa usted que Dios condena a el homosexualismo, lo condena totalmente, y a los homosexuales los condena a muerte. Esa es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se han salido de lo que Dios hizo para tomar todas las concupiscencias de sus corazones malos. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Eran muchos los pecados de Sodoma y de Gomorra. Ahora se habla de sodomía cuando las personas están entregadas a inmoralidades, especialmente inmoralidades sexuales. Se habla de sodomía, pues ellos eran así. Hacían violencia para violar hombres, fíjese. Es una cosa espantosa. Versículo 21 dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Claro, Dios ya lo sabía. Pero de todos modos había gente que estaba clamando contra Sodoma y Gomorra de los países o de los pueblos vecinos. Y entonces dice: yo descenderé a ver si es cierto. Claro que él ya lo sabía, pero esa es la forma de hablar. Y si no, dice, saberlo es. Ya Dios estaba dispuesto a ejecutar su juicio con Sodoma. Aquí no se menciona en la lección de hoy la discusión que Abraham tuvo con Jehová cuando empezó a abogar por Sodoma y Gomorra. Abraham decía, pues la destruirá si hubiera ahí 50 justos, por causa de sus justos. ¿Y qué va a pasar con esos justos? Muriendo en la destrucción. Y Dios le dijo: no la destruyes si hubiera ahí 50 justos. Y Abraham fue bajando la cuenta, y bajando, y llegó hasta 10. Y ya no quiso hablar más a Abraham. Y entonces el juicio cayó sobre Sodoma y Gomorra, porque Abraham le había dicho: y si hubiese solo 10 justos, ¿destruirás la ciudad? Y Dios le dijo: por amor a esos 10 no la destruiré. Pero no había ni siquiera 10. Estaba Noé, su mujer, sus hijos y sus hijas, nada más, poquita gente. Y dice aquí el versículo 22: y apartándose de los varones. Cuando dice los varones quiere decir los ángeles. Casi siempre cuando la Biblia habla de ángeles dice varones. Oiga, no hay ángeles mujeres, no existe eso. Ni hay angelitos tampoco, no hay niños ángeles, eso es falso, son invenciones de la Iglesia Católica, eso no es verdadero. Casi siempre cuando dibujan ángeles, los dibujan como mujeres o los dibujan como niños, eso es falso completamente. Pues apartáronse de ahí los varones, ellos eran varones, y fueron hacia Sodoma. Terrible. ¿A qué? A ejecutar el juicio. Y dice aquí: mas Abraham estaba aún delante de Jehová, y los varones y los ángeles ya estaban en camino hacia Sodoma y Gomorra. Y usted sabe la historia de Sodoma y Gomorra, como Dios le dijo a Lot: escapa por tu vida, a salir. Y le dijo que no miraran hacia atrás, que no miraran la destrucción que estaba sucediendo. Pero la mujer de Lot, curiosa, dio media vuelta para mirar lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra y se convirtió en una estatua de sal. Y aquí termina la lección del día de hoy. Hemos estudiado sobre Abraham y Lot. Y ahora nos corresponde estudiar el texto, Romanos 12:10. Dice: amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros.
¿Quiere repetir conmigo? Lo voy a decir despacio para que usted repita. Amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. Romanos 12:10. Que Dios nos bendiga con este estudio especial que hemos tenido y rogamos a Dios que guarde a todo nuestro auditorio, que guarde de esta gran pandemia que ha llegado al mundo como un gran castigo de Dios por el extremo de maldad. Y fíjese lo que estoy diciendo, por el extremo de maldad. Digo, le puedo mencionar, en los Estados Unidos ha sido uno de los lugares más afectados por la pandemia. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos se habían estado entregando primero a ateísmo, a materialismo, así también se habían entregado al homosexualismo y lesbianismo y otros pecados gravísimos delante de Dios. El Ecuador fue tan horriblemente golpeado. ¿Por qué razón? Lo mismo. Porque el Ecuador estaba ya hasta casando hombre con hombre. ¡Qué inmoralidad tan grande! Y Dios tuvo que intervenir. Y ahí en Ecuador aparecían los muertos tirados en la calle y los dejaban y nadie se atrevía a tentarlos ni a recogerlos porque se contaminaban. ¡Qué terrible! En la China, ¿qué estaban haciendo en la China? Que ahí empezó el coronavirus. ¿Qué estaban haciendo en la China? Estaban bombardeando todos los templos evangélicos. Cuando Dios les envió el golpe, sí, Dios les envió el golpe del coronavirus. Y no aprendieron la lección, no aprendieron que era un castigo de Dios, porque ahora que ya les pasó la mayor fuerza, ahora prohibieron que los pastores evangélicos prediquen en internet. Ya les puede venir otro. Y ya les empezó a llegar otra vez el mismo coronavirus, les retornó, porque su maldad es muy grande. ¿Qué pasa con Italia? Pues Italia es llena de idolatría, que es otro de los países más afectados. Llena terriblemente de idolatría, pero no solo eso. En Italia están fraguando el asunto del gobierno mundial del anticristo, otra cosa terrible. Pues a ellos también les ha golpeado con toda fuerza. España, por su idolatría. Bueno, Guatemala ha estado bastante libre del caso. Los casos son pocos en comparación a la población, pero primero Guatemala favorece a Israel. Y no solo eso, el que favorece a Israel lleva la bendición de Dios. Dios nos ha guardado aquí, y aquí estamos todavía. En Estados Unidos se nos han muerto algunas personas conocidas que lo hemos lamentado mucho. Pues oramos a Dios que Dios le guarde a usted. Que Dios nos bendiga. Ha estado con usted esta vez su hermano en Cristo, Edgar Amílcar Madrid. Adiós.